Cuando el conductor del camión pisó el pedal de freno, vio los ojos del hombre que estaba de pie en medio de la carretera. En esos ojos no había miedo ni ira, solo conocimiento, como si lo supiera todo. ¿Quién eres?, preguntó el conductor. El hombre no respondió, solo señaló hacia la parte trasera del camión. ¿Qué hay dentro? El conductor comenzó a reír. ¿Qué te crees? El presidente. El hombre sonrió lentamente y esa sonrisa cambió el mundo del conductor. Mira esta historia hasta el final porque lo que estás a punto de ver no es solo el coraje de un agricultor. Es el colapso de todo un sistema. A 47 kilómetros de la frontera oriental de Burkina Faso, en una polvorienta carretera del pueblo, comenzaba un movimiento inusual en las primeras horas de la mañana. Camiones gigantes, como un convoy militar, se desplazaban en fila india, dejando kilómetros de nubes de polvo detrás de ellos. Klaus Weber, el conductor del camión Mercedes que lideraba el convoy, había estado utilizando esta ruta durante 15 años. Este hombre alemán era uno de los conductores más experimentados en las operaciones mineras africanas. Sentado junto a él estaba el joven guardia de seguridad Márquez en su primer encargo. Todo parece normal, dijo Márquez, escaneando los alrededores. Los aldeanos mantienen su distancia, como siempre. Klaus asintió. Esta gente es inteligente. Han aprendido a no meterse con nosotros. Aferrándose al volante con fuerza, continuó. He estado usando la misma ruta durante 15 años. Nunca tuve un problema, pero hoy es diferente. A 12 kilómetros adelante, en el camino detrás de una pequeña colina, había una figura inesperada de pie. Una camisa azul rota, pantalones remendados, botas viejas en sus pies, en su mano una pequeña azada. Sobre su hombro una bolsa de tela gastada. Ibrahim Traoré, el presidente de Burkina Faso, había salido de su casa a las 5:30 de esa mañana. Dejó atrás a su equipo de seguridad oficial. Bajo la apariencia de un aldeano común, comenzó a esperar que pasara el convoy de camiones. Solo 2 personas lo acompañaban, el jefe de inteligencia Osman Tao y el jefe de seguridad personal, Mary Kabor. Ellos también estaban disfrazados de campesinos y se sentaron bajo un árbol al costado de la carretera, como si descansaran. Señor presidente, dijo Usman en voz baja, los camiones estarán aquí en 10 minutos, ¿estás seguro?, preguntó Traoré, sin apartar los ojos de la carretera. Hemos estado rastreando estos camiones durante 15 meses. Usman, mismo día, cada semana, misma hora, misma ruta. Hoy sabremos qué es lo que realmente llevan dentro, agregó Mari con voz preocupada. Pero el riesgo es demasiado grande. Si te reconocen, no me reconocerán a mí. La voz de Traoré era decidida, porque para ellos soy solo otro aldeano invisible, igual que los cientos de aldeanos que han pasado antes de llegar aquí. Los sonidos del motor comenzaron a escucharse a lo lejos. En el primer camión apareció detrás de la colina, luego el segundo, el tercero. Un total de 6 camiones, cada uno con una capacidad de carga de 40 toneladas, blindados y protegidos por guardias de seguridad fuertemente armados. Traoré respiró hondo y caminó hacia el centro de la carretera. Klaus Weber, cuando apareció detrás de la colina, vio la figura de pie en medio de la carretera. Su primera reacción fue automática. Toca la bocina. Un sonido largo y agudo salió, pero el hombre no se movió. ¿Qué está haciendo?, dijo Márquez, inclinándose hacia adelante. Klaus volvió a tocar la bocina, esta vez más tiempo. Supongo que está loco. Hay una señal de que los camiones pasan por aquí. Pero Traoré permaneció allí, con las manos a los lados, calmado como si fuera lo más natural del mundo. Klaus tuvo que pisar el pedal de freno. El camión disminuyó la velocidad, se detuvo. Los otros camiones detrás también se detuvieron, uno por uno. Todo el convoy permaneció inmóvil frente a un solo hombre. Klaus saltó de la cabina y caminó enojado hacia Traoré. Oye tú, sal de la carretera. Traoré levantó lentamente la cabeza. Cuando Klaus encontró su mirada algo lúdica, en esos ojos no había miedo ni ira, solo conocimiento, como si lo supiera todo. ¿Quién eres?, preguntó Klaus, esta vez en voz baja. Traoré no respondió, solo señaló hacia la parte trasera del camión. ¿Qué hay dentro? Klaus comenzó a reír. Los otros conductores también habían salido de sus cabinas y los rodeaban. ¿Qué te crees, el presidente? Traoré sonrió lentamente, y esa sonrisa cambió el mundo de Klaus, porque en esa sonrisa no había agresión, ni desafío, solo conocimiento, como si ya supiera la respuesta a la pregunta que hizo. ¿Qué hay dentro?, repitió Traoré, su rostro inmutable. La sonrisa de Klaus se congeló. ¿No sabes realmente lo que llevamos aquí? Lo sé, dijo Traoré tranquilamente, pero quiero hablar contigo. ¿Lo sabes? Esta pregunta perturbó a Klaus. Claro que lo sabía. Oro en bruto. 850 kilogramos de oro extraídos semanalmente de las minas en el norte de Burkina Faso, con un valor de aproximadamente $45 millones. Oro, dijo Klaus con confianza.
Llevamos oro en oro legal. Oro con licencia. Trare asintió. Legal en palabra interesante en legal, según quién. Nuestra empresa tiene una licencia. Tenemos un acuerdo con el gobierno de Burkina Faso. ¿Qué acuerdo? La frente de Klaus comenzó a sudar. ¿Por qué este hombre hacía estas preguntas? ¿Y por qué estaba tan tranquilo? El acuerdo firmado en 2019 entre Goldmine International y el Ministerio de Minería de Burkina Faso. Trare asintió lentamente. 2019 interesante. ¿Sabes quién era el ministro de Minería en ese momento? Klaus no pudo responder, no lo sabía. Nunca se lo había preguntado. Marcel Cohardio, dijo Traer. Él vive actualmente en Francia. 14 millones de dólares en bancos suizos. Era ingeniero de construcción de puentes. No sabía nada de minería. La boca de Klaus se abrió. ¿Cómo sabía esta información? ¿Quién eres? Preguntó de nuevo, esta vez con miedo. Soy un hijo de esta tierra, dijo Traer. Y tengo curiosidad, ¿cuánto pagas por este oro? Eso no es asunto tuyo. Es mi asunto porque este oro sale de mi país, de la tierra de mi gente. En Klaus dio un paso atrás. ¿Tú qué quieres? Solo quiero ver la parte trasera del camión. En imposible. Esta es carga clasificada. Traer sonrió de nuevo. ¿Clasificada? ¿De quién? Esta pregunta acorraló a Klaus. ¿De quién realmente lo estaban ocultando? ¿De la gente? ¿Del gobierno? En ese momento se levantó una voz desde atrás. El jefe de seguridad Wilhelm Hoffman se acercaba con un rifle AK-47. ¿Cuál es el problema, Klaus? ¿Quién es este hombre? Klaus estaba sudando. No lo sé. Wilhelm está haciendo preguntas. Wilhelm apuntó con su arma hacia Trare. ¿Preguntas? ¿Qué preguntas? Trare miró a Wilhelm tranquilamente. Solo me preguntaba qué llevan en estos camiones. Eso no es asunto tuyo. Muévete. Si llevas algo legal, ¿por qué no puedes mostrarlo? Wilhelm puso el dedo en el gatillo. Última advertencia, pero Trare no se movió. Solo sacó algo lentamente de su bolsillo. Un pequeño teléfono móvil. En este teléfono, dijo tranquilamente, tengo los registros contables secretos de tu empresa del mes pasado. Figuras interesantes. Punto. El rifle de Wilhelm comenzó a temblar. Este mes extrajeron 3.400 kilogramos de oro de Burkina Faso, con un valor de 187 millones de dólares. El impuesto que pagaste al gobierno de Burkina Faso, 2.1 millones de dólares. Trare no apartó los ojos de Wilhelm en 1.1%. Tasa de impuestos interesante, ¿no? El rostro de Wilhelm se puso ceniciento, pero lo que realmente es interesante, continuó Trare, es que solo el 60% de este oro aparece en los registros oficiales. El 40% restante, no existe ningún registro. Klaus y Wilhelm se miraron. ¿Cómo tenía este hombre información tan detallada? ¿Quién eres? Susurró Wilhelm. Trare guardó su teléfono en el bolsillo. ¿Quién soy? No importa. Lo que importa es que hay realmente en estos camiones. En ese momento 2 personas más se acercaron desde la carretera, Usman y Mari, vestidos como campesinos, al igual que Trare. ¿Hay algún problema, hermano? Dijo Usman inocentemente. Wilhelm apuntó su arma hacia ellos. Aléjense. Esto es una zona de seguridad. Mari sostenía una pequeña cámara. Somos solo campesinos, usamos estas carreteras todos los días. ¿Por qué tienes una cámara? Mi hijo es soldado. Le enviaré fotos desde el pueblo. En la cabeza de Wilhelm estaba confundida. 3 campesinos haciendo preguntas, tomando fotos. Esto no era normal. Klaus susurró en Wilhelm. Algo no está bien. Estas personas tienen información privilegiada. Wilhelm sacó su teléfono. Voy a llamar a la sede. Pero Trare levantó la mano. Espera. Primero habla conmigo. No tenemos nada de qué hablar contigo. Sí, dijo Traer. Porque es lo que hay en los camiones Cuaro y ustedes no. Klaus se sorprendió. ¿Qué quieres decir? Nosotros no sabemos. Hay oro, sí hay oro, pero no solo oro. Wilhelm se detuvo. ¿Qué quieres decir? Han hecho construir compartimentos secretos debajo de sus camiones en Hamburgo en la empresa Steinfeld. En marzo su empresa pagó 47.0 euro. El teléfono de Wilhelm cayó de su mano. ¿Sabes lo que llevas en esos compartimentos secretos? Klaus y Wilhelm se miraron. No lo sabían. Eran solo conductores. Solo guardias de seguridad. Uranio. Dijo Trare tranquilamente. La palabra flotó en el aire. Uranio en bruto de las minas secretas en el norte de Burkina Faso para las plantas nucleares francesas. Las rodillas de Wilhelm comenzaron a temblar. Y esto es completamente ilegal. Burkina Faso no tiene licencia de exportación de uranio. Esto es un crimen internacional de contrabando de material nuclear. Klaus se apoyó en el camión como si golpeara una pared. Esto no puede ser posible. Es posible, dijo Traer, y lo están llevando sin saberlo. Esto los convierte en cómplices del crimen. Wilhelm bajó su arma. Nosotros no sabíamos. Lo sé, dijo Traer, pero la ley no excusará su ignorancia. En ese momento,
El sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos. Klaus entró. En pánico, un policía Trare sonrió. Expertos en radiación. Porque estos camiones han estado aquí parados durante media hora y están siendo expuestos a radiación. Wilhelm dirigió la mirada al camión. No podía sentir la radiación sin un contador de Geiger, pero ahora tenía dudas en su cabeza. ¿Si realmente hay uranio?, dijo Klaus con voz temblorosa. ¿Moriremos? No a corto plazo, dijo Treer, pero a largo plazo no será bueno para su salud. Mari continuó grabando con su cámara. Usman estaba llamando a alguien por su teléfono. «¿Puedo preguntar a quién estás llamando?», dijo Wilhelm con sospecha. «Agencia Internacional de Energía Atómica», respondió Usman. La sede en Viena. La presión arterial de Wilhelm bajó. «¿Qué les estás diciendo? La verdad, detective. Transporte ilegal de uranio en el territorio de Burkina Faso». Klaus se volvió hacia Wilhelm en pánico. «Wilhelm, ¿qué vamos a hacer si este hombre tiene razón?». «Tengo razón», dijo Trare. «Y ahora les ofrezco dos opciones». Ambos contuvieron la respiración. Primera opción: abren los camiones. Revisamos lo que hay dentro. La verdad sale a la luz. Queda claro que ustedes dos son víctimas de su empresa. Segunda opción: no hay segunda opción. Wilhelm puso la cabeza entre sus manos. ¿Cómo es esto posible? Somos solo conductores. Lo sé, por eso no tengo ninguna queja personal contra ustedes. Pero hay quienes hacen este trabajo. Klaus preguntó curioso. ¿Quiénes? Su CEO Henrik Steinberg, su CFO Margaret Lennon y, por supuesto, Robert Duval, el gerente de operaciones en Burkina Faso. Wilhelm levantó la cabeza. ¿Robert? Robert siempre decía, solo teníamos oro. Robert mentía, porque Robert tampoco lo sabía. Solo los ejecutivos de más alto nivel lo sabían. María acercó la cámara. Estoy grabando esta conversación, tanto para su protección como para que se haga justicia. Klaus preguntó preocupado. ¿Para qué se usará la grabación? La corte, dijo Trare, probará que ustedes eran ignorantes, por lo que no serán castigados. Un destello de esperanza apareció en los ojos de Wilhelm. De verdad, pero con una condición. ¿Qué condición? Que abran los camiones. Klaus y Wilhelm se miraron. No tenían otra opción. Está bien, dijo Klaus, pero Wilhelm tiene las llaves. Wilhelm sacó las llaves con las manos temblorosas. Fueron hacia la parte trasera del primer camión. Cuando se abrió la parte trasera del primer camión, dentro se veían cajas de metal dispuestas en filas. Cada caja estaba etiquetada como Goldbarken Faso Mining. Wilhelm parecía a punto de relajarse. Ahí solo hay oro. Estabas equivocado. Pero Trare continuó sonriendo. Klaus, ¿puedes bajar una de esas cajas? Klaus bajó la caja. Estaba pesada, pero no tanto como esperaban. Ábrela. Cuando Klaus abrió la caja, efectivamente había lingotes de oro dentro. Pero el fondo de la caja parecía extraño. Trare tomó la caja. Examinó el fondo. Esta caja normalmente debería pesar 25 kilogramos, pero solo pesa 18 kilogramos. Wilhelm se acercó curioso. ¿Cómo lo sabes? Porque los lingotes de oro tienen pesos estándar. Falta oro en esta caja. Trare examinó cuidadosamente el fondo de la caja. Luego presionó un pequeño botón. El fondo de la caja se abrió. Había un compartimento secreto debajo, y en ese compartimento polvo amorelo. La respiración de Wilhelm se detuvo. ¿Qué es esto? Óxido de uranio, dijo Trare. La forma procesada de uranio en bruto. En Klaus dio un paso atrás. ¿Es esto radiactivo? Sí, y muy peligroso. Mari grabó de cerca. Usman continuó hablando por teléfono. Necesitamos revisar todas las cajas, dijo Trare. Durante la siguiente media hora, revisaron los 127 cajas en los camiones una por una. 89 de las 127 cajas tenían compartimentos secretos de uranio. En Klaus se puso la cabeza entre las manos. He estado usando estos camiones durante 1 año y medio. Entonces, han estado expuestos a radiación durante 1.5 años, completó Trare. Necesitan ir al hospital inmediatamente. Wilhelm comenzó a llorar. No sabíamos nada. Lo sé. Por eso mi problema no es con ustedes, sino con su empresa. En ese momento, se escuchó el sonido de coches acercándose. Expertos con trajes protectores blancos salieron de los coches. Expertos en radiación, dijo Trare. Ellos los revisarán. Uno de los expertos, Ladra Aminata Rago, se acercó a Trare. Señor presidente, hemos evaluado la situación. El nivel de radiación no es peligroso, pero estos hombres necesitan tratamiento inmediato. Klaus estaba sorprendido. Dijo: señor presidente, la doctora Urago vio la realización. ¿No sabían? Wilhelm miró a Trare. Tú no dijiste quién eras. Trare sonrió. Ibrahim Traore, presidente de Burkina Faso. Las rodillas de Klaus se aflojaron. Se apoyó en el camión. Nosotros apuntamos armas a la cabeza de un jefe de Estado. Ya lo olvidé, dijo Trare. No sabían que eran víctimas. Wilhelm.
Lloraba, solo estábamos haciendo nuestro trabajo. Lo sean. Y ahora saben la verdad. La doctora Urago llevó a Klaus y Wilhelm a la ambulancia para ser examinados. Trey regresó a los camiones. Mary continuó grabando con la cámara. Estas grabaciones se enviarán a los tribunales internacionales, dijo Treher. Los crímenes de Gold Mine International serán documentados. Usman colgó el teléfono. La respuesta vino de Viena. El equipo de la IA estará aquí en 6 horas. Perfecto. Que todas las pruebas estén listas. Mary preguntó mientras apagaba la cámara. Sinner. Presidente, ¿cómo planeó esta operación? Trare miró a lo lejos. Tomó 18 meses. Trabajo de inteligencia, examen de registros financieros, análisis técnico, pero el riesgo fue muy grande. El riesgo fue grande, sí, pero era necesario. Así, las empresas han estado robando a nuestro país durante 15 años. Basta. En ese momento los teléfonos comenzaron a sonar. Los medios se habían enterado. Señor presidente, dijo Osman. Al Jazeera está llamando. BBC está llamando. France 24 está llamando a No hay prisa. Primero, dejemos que el equipo de la IA llegue. Dejemos que se prepare el informe oficial. Luego haremos una declaración al mundo. Pero las redes sociales ya se habían movilizado. Los videos que grabó Mary, el presidente disfrazado de campesino deteniendo los camiones, el descubrimiento de uranio, todo se había vuelto viral en París. La sede de Gold Mine International estaba en alarma. El CEO Heinrich Steinberg caminaba de un lado a otro en su oficina. ¿Cómo es esto posible? ¿Dónde están Klaus y Wilhelm? La CFO Margaret Lasson estaba entrando en pánico por teléfono. Nuestros clientes están cancelando contratos. El valor de nuestra acción ha caído. ¿Quién está a cargo de la operación en África? Robert Duval, pero no podemos localizarlo. Heinrich colgó el teléfono. Margaret, activa el plan de emergencia. Suspende todas las operaciones en África. Demasiado tarde. El Uranium Gate se ha convertido en un tema viral en las redes sociales. En ese momento, las noticias de última hora llegaron a la televisión. CNN International, BBC World, France 24, todos reportaban la misma noticia. El presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, disfrazado de campesino, expuso el contrabando ilegal de uranio. Heinrich se desplomó en su silla. Se acabó. En todo ha terminado. Margaret abrió su computadora portátil. Heinrich, necesitas verlo, que se está escribiendo en las redes sociales. El hashtag TraxExpose había recibido 2 millones de tweets en Twitter. Los videos en TikTok habían sido vistos 50 millones de veces. El presidente distribuyendo justicia disfrazado de campesino. Así es como se ve un verdadero líder. Traoré es la esperanza de África. Heinrich se llevó las manos a la cabeza. Una empresa de 20 años destruida en un solo día. Pero el verdadero shock llegó en las noticias de la tarde. CNN International había dedicado su boletín principal a la incidencia en Burkina Faso. Presentadora Christiana Amanpour estaba en el estudio con fotos de lingotes de uranio frente a ella. Esta noche, el mundo presencia una nueva página que se abre bajo el liderazgo africano. El presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, en una operación disfrazado de campesino, expuso el contrabando internacional de uranio que había estado ocurriendo durante 15 años. El video que Mary grabó apareció en la pantalla. La voz, tranquila, de Traoré, sus manos mostrando el polvo de uranio, el conductor Wilhelm llorando. Las imágenes muestran que el presidente Traoré manejó el incidente como una operación policial. Los expertos en radiación estaban esperando, listos. Las instituciones internacionales habían sido informadas con antelación a la experta en África. La doctora Sarah Mecho, conectada al estudio, comentó: este es el comienzo de una nueva era en el liderazgo africano. Acción directa en lugar de la diplomacia tradicional. En París se estaba celebrando una reunión de emergencia en el Palacio del Elíseo. El presidente Emmanuel Macron estaba sentado en la mesa hablando con sus asesores. ¿Cómo afecta este escándalo a Francia?, preguntó a la ministra de Exteriores, Catherine Colonna. Respondió: el uranio es la base del programa nuclear de Francia. Si se bloquea la fuente, ¿existe una fuente alternativa? Lo obtenemos de Níger. Pero eso también es inestable. Faso era críticamente importante. Macron miró confundido. Podemos establecer un diálogo con Traoré, difícil, porque ahora él tiene evidencia. Comenzará los procedimientos legales. En ese momento el teléfono privado de Macron sonó. El canciller alemán Olaf Scholz estaba llamando. Emmanuel, necesitamos hablar sobre esta crisis en Burkina Faso. Por supuesto. Olaf, ¿qué opinas? A Alemania también le causarán problemas las importaciones de uranio. Necesitamos desarrollar una estrategia conjunta. Macron se rió. Estrategia. El hombre está apareciendo en la televisión con evidencia en la mano. El tiempo para estrategia ha pasado. En Londres, en la sede del MI6, los expertos británicos en África se habían reunido.
El director James Harrison miraba el mapa. El movimiento de TRER no solo afectará a Burkina Faso. En toda la región del Sahel cambiará. La analista de inteligencia Emma Thompson presentó el informe. Mali, Níger, Chad, las operaciones mineras en estos países también serán cuestionadas. Comenzará un efecto dominó. ¿Qué otras compañías están en riesgo? British Gold, Anglo African Resources, Northern Mining, todas trabajan con el mismo sistema. Harrison asintió. Hablen con los CEOs aunque preparen planes de transparencia. En Moscú, Putin se reunía con sus asesores de África. Este incidente de TRER nos da una ventaja, preguntó. El asesor Igor Petrov respondió absolutamente. La reputación de Occidente en África se ha visto sacudida. Podemos surgir como un socio alternativo. Contacten a TRER e indiquen que podemos ofrecer apoyo, como Rusia. Reuniones similares estaban celebrando en Pekín. China vio una oportunidad para aumentar sus inversiones en África a la mañana siguiente. La prensa mundial se centró en Burkina Faso. El titular del New York Times, el presidente que detuvo los camiones, la nueva voz anticolonial de África. Lemon Luren Discord, Clafridino, el uranio de la discordia. Cuando África dice no. Pese al presidente campesino, Bore la mafia atómica y las risas en el presidente campesino como TRER expuso la mafia atómica en el servicio de África de la BBC. Había enviado un corresponsal especial a Ouagadougou. Lisa Ducey realizaba entrevistas con la gente de la capital de Burkina Faso. Nuestro presidente es un héroe, dijo una mujer Mayo R. Nos robaban nuestro oro durante 15 años. Nadie lo sabía. Un joven estudiante universitario agregó. Ahora el mundo nos tomará en serio, no somos ingenuos. El corresponsal de Al Jazeera, Ahmed Edris, estaba en el lugar. Los camiones aún estaban estacionados al costado de la carretera, con los expertos de la IEA trabajando a su alrededor. Estoy informando desde aquí que se encontró uranio ilegal en 89 de las 127 cajas. Este es el mayor escándalo minero en la historia de África. La corresponsal de France 24, Sophie Malabou, estaba transmitiendo desde la sede de la empresa en París. Las acciones de Goldmine International cayeron un 67%. La empresa está considerando declarar la bancarrota. El tsunami continuó en las redes sociales. El Antor Challenge estaba en tendencia en Twitter en líderes de todo el mundo. Estaban recibiendo llamadas para exponer la corrupción en sus propios países. En TikTok, la cuenta real Africa Voice había hecho un video de sátira sobre el incidente, obteniendo 25 millones de vistas. POVan estas exponiendo a los CEOs disfrazados de campesinos. Millones de publicaciones se compartían en Instagram con el hashtag #FarmerPresident. En LinkedIn, el mundo empresarial también reaccionaba al incidente. Los CEOs en el sector minero estaban haciendo declaraciones prometiendo transparencia en la sede de Goldmine International en Bruselas. Se había instalado un escritorio de crisis. El CEO Heinrich Steinberg, la CFO Margaret Lasson, el asesor legal David Cohen y la directora de PR Sarah Williams no habían salido de la oficina durante 36 horas. Resumamos la situación, dijo Heinrich con voz cansada. Nuestras acciones han caído, nuestros clientes están yendo, nuestros empleados están renunciando. Margaret miraba su computadora portátil. La situación financiera es aún peor. Las compañías de seguros no están pagando compensaciones. Dijeron que hubo actividad ilegal. David explicó la situación legal. Se han presentado demandas en 8 países: Burkina Faso, Francia, Alemania, Bélgica. La demanda total de compensación es de $2.4 mil millones. Sarah resumió la situación de relaciones públicas. La rehabilitación en los medios es imposible. La historia de Uranium Gate está corriendo en todos los canales. Heinrich se puso las manos en la cabeza. Fundamos esta empresa hace 20 años. Estábamos trabajando ¿legalmente? ¿Legalmente?, preguntó David. En compartimentos secretos, documentos falsos, sobornos. ¿Es esto legal? No sabíamos que estábamos transportando uranio. No sabían, pero alguien sabía. Hubo silencio en la sala. Todos pensaban lo mismo. Robert, dijo Margaret en voz baja. Robert Duval sabía. Heinrich levantó el teléfono. La mimos a Roberts. Pero el teléfono de Robert Duval estaba apagado. No se había podido contactar con él en 48 horas. David comenzó a investigar dónde estaba la última ubicación de Robert. Sarah miró su computadora en última señal de Ouagadougou hace 3 días. ¿Dónde podría estar ahora? No lo sé, pero su cuenta de Instagram está activa. Compartió una historia desde Casablanca. Heinrich se levantó enojado. Robert está en Marruecos. Nos dejó y huyó. Margaret está hablando por teléfono. Heinrich, tengo peores noticias. Hice revisar las cuentas suizas de Robert. Retiró $14 millones. Las cuentas están vacías. David entendió. Robert lo sabía de antemano. Anticipó que el escándalo estallaría. Movió el dinero. Sarah añadió. Y ahora nos quedamos viéndonos culpables. Heinrich caminó hacia la ventana.
mirando el cielo gris de Bruselas. Sarah organiza una conferencia de prensa. Revelaremos la verdad, que Robert nos engañó, que no sabíamos del negocio de uranio. David advirtió a Heinrich. Esto es legalmente peligroso. No podemos poner toda la responsabilidad en una sola persona. ¿Tenemos otra opción? Margaret miraba la calculadora. La reserva de efectivo de la empresa dura 3 meses. Si las demandas se alargan, nos vamos a la quiebra. Heinrich tomó su decisión. Sarah organiza la conferencia de prensa. Margaret cierra todas las operaciones en África. David presenta cargos criminales contra Robert. Tenemos una opción más, dijo Sarah en voz baja. Todos la miraron. Podemos reunirnos con Trare. Heinrich estaba sorprendido. ¿Qué quieres decir? Podemos disculparnos personalmente. Podemos explicar la situación. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. David objetó. Sarah, esto es absurdo. Los jefes de Estado no negocian con CEOs. Bajo circunstancias normales no lo hacen. Pero estas no son circunstancias normales. Margaret estuvo de acuerdo. Sarah tiene razón. Vale la pena intentarlo. Heinrich pensó. Sus opciones eran limitadas. Hablarían con Trare o se irían a la quiebra. Está bien. Pero ¿quién irá? Yo iré, dijo Sarah. Como experta en relaciones públicas, la comunicación es mi trabajo. Sarah Williams, hija Ouagadougou, llamó a la embajada de Burkina Faso en París. Hola, soy Sarah Williams de Goldmine Internet. Solicito una reunión con el presidente Trare. La embajadora Aminata Zabor se sorprendió al otro lado del teléfono. ¿Sobre qué tema? Queremos hacer una declaración sobre el incidente del uranio. Queremos aclarar la posición de nuestra empresa. Esta es una solicitud muy interesante. Normalmente sería a través de canales diplomáticos. Nuestra situación no es normal. Hay desinformación en los medios. Queremos corregirlo. Amina. Pensó, se lo transmitiré al presidente, pero es posible que no responda. Lo entiendo. Por favor, transmítalo. En Burkina Faso, en el Palacio Presidencial, Trare estaba reunido con sus asesores. Aminata transmitió la conversación telefónica. Alguien de Goldmine International quiere reunirse. Trare sonrió. Interesante, nos han estado robando durante 15 años. Ahora quieren hablar. El ministro de Exteriores Georges advirtió al señor presidente. Esto podría ser una trampa. ¿Qué tipo de trampa? Podrían usar la reunión como material de propaganda a su favor. El jefe de inteligencia Usman pensó de manera diferente. O tal vez realmente quieran disculparse para explicar la situación. ¿Qué opinas? Escuché. No, Habradano, pero grabémoslo. Trare tomó su decisión. Acepto la reunión, pero tengo condiciones. Aminata levantó el teléfono y llamó a Sarah. Señorita Williams. El presidente aceptó la reunión, pero tiene condiciones. Sarah se sintió complacida. ¿Qué condiciones? Primero, la reunión será grabada. Segundo, será abierta a los medios. Tercero, vendrán a Ouagadougou. Sarah esperaba estas condiciones. Aceptó. ¿Cuándo pueden venir? Mañana está bien. A las 2 de la tarde en el Palacio Presidencial. Disputes de Colger. Sarah llamó a Heinrich. Heinrich, la reunión está arreglada. Mañana voy a Ouagadougou. ¿Cuáles son las condiciones? Sarah. Grabada, abierta a los medios en su palacio. Heinrich estaba preocupado. Sarah, esto es arriesgado. Podría humillarte en vivo o podría entendernos. Vamos a intentarlo. Margaret intervino. Sarah, que explicarás la verdad. Robert nos engañó que no sabíamos del negocio del uranio. David advirtió. ¿Tienes pruebas? Hay correos electrónicos. Muestran que Robert preparó documentos secretos. Heinrich tomó su decisión. Está bien, Sarah. Ve, esta es nuestra última oportunidad. Sarah Williams aterrizó en Ouagadougou, en un vuelo de Air France. Los medios la recibieron en el aeropuerto. Señorita Williams, su empresa hará una declaración. Me reuniré con el presidente Trare. Haré una declaración después. ¿Estaban al tanto del escándalo del uranio? Discutiré este asunto con el presidente. Sarah subió al coche y, mientras se dirigía al centro de la ciudad, examinó. Ouagadougou era una ciudad más moderna de lo que pensaba. Cuando llegó al Palacio Presidencial, el control de seguridad fue muy estricto. Detectores de metales, rayos X, registro personal. Mientras estaba sentada en la sala de espera, anotó lo que pasaba por su mente. 1. Demostrar que Robert nos engañó. 2. Declarar que la empresa no estaba al tanto del negocio del uranio. 3. Disculparse. 4. Ofrecer compensación. 5. Presentar una propuesta de cooperación futura. A las 2 de la tarde, se abrió la puerta. El jefe de protocolo llevó a Sarah a una gran sala. La sala combinaba la cultura africana tradicional con decoración moderna. Máscaras tradicionales en las paredes, tecnología moderna sobre la mesa. Cuando Trare entró en la sala, Sarah se levantó. Las cámaras de televisión estaban grabando. Presidente Trare,
Gracias por recibirme. Traer se sentó al otro lado de la mesa. Señorita Williams le escuchó a Sarah, respiró hondo y comenzó. Presidente Traer. En primer lugar, me disculpo en nombre de mi empresa. Como Goldmine International, hemos sabido que hubo actividades ilegales en nuestras operaciones en Burkina Faso. Traer escuchó en silencio. Sin embargo, como dirección de la empresa, no estábamos al tanto de esta situación. Robert Duval, el gerente de operaciones en África, no nos dio la información correcta. Traer habló. Señorita Williams, su empresa ha estado realizando estas operaciones durante 15 años. ¿Nunca se preguntaron? Pensamos que era minería de oro común. ¿Y qué hay de los compartimentos secretos necesarios para la instalación de uranio? Las modificaciones que hicieron en Hamburgo. Sarah se sorprendió. ¿Cómo sabía Traer estos detalles? No estaba al tanto de esto. Traer sonrió. Pero la CFO de su empresa, Margaret Lasson, lo sabía porque los pagos en Hamburgo se hicieron desde su cuenta. Sarah entró en pánico. No sabía que Margaret estaba involucrada en este negocio. Si así Margaret sabía, me disculpo, pero personalmente no lo sabía. Usted es la directora de Relaciones Públicas de la empresa. ¿No sabe lo que hace su empresa? Sarah se sintió. Señor presidente, mi propósito al venir no es discutir, sino arreglar la situación. ¿Cómo piensa solucionarlo? Primero, hemos detenido todas nuestras operaciones en África. Segundo, estamos listos para pagar compensación. Tercero, nos comprometemos a trabajar de manera transparente en el futuro. Traer puso las manos sobre la mesa. Señorita Williams, su oferta es muy interesante, pero hay un problema. ¿Cuál es? No vino aquí para disculparse. Vino aquí para controlar la situación. Sarah se sorprendió. ¿Qué quiere decir? Su empresa está tratando de manejar cómo aparece el escándalo en los medios. Al grabar que se reunió conmigo, se disculpó y ofreció compensación. Están tratando de limpiarse. Sarah negó. No es así. Entonces dijo Traer. Responda a esta pregunta. ¿Dónde está Robert Duval ahora? Sarah no pudo responder. Lo sé, dijo Traer. En Marruecos, en Casablanca, con los $14 millones de su empresa. Yo no sabía esto, pero el CEO de su empresa, Heinrich Steinberg, lo sabe. Su CFO, Margaret Lasson, lo sabe. Y usted también lo sabe. Sarah comenzó a llorar. Señor presidente, por favor. Señorita Williams, dijo Traer con voz tranquila. No, estoy enojado con usted. Usted también es una empleada, pero su propósito al venir aquí no es honesto. ¿Qué puedo hacer? Di la verdad. Sarah pensó durante mucho tiempo. Las cámaras estaban grabando. Millones de personas lo verían. Finalmente habló. Presidente Traer, tiene razón. Vine aquí para limpiar el nombre de mi empresa. Pero ahora entiendo que mi empresa ha estado robando a su país durante 15 años. Traer asintió. Dije que Robert Duval nos engañó, pero la verdad es que aceptamos ser engañados porque era rentable. Sarah continuó. Aunque no estábamos al tanto del negocio del uranio, sabíamos que estábamos evadiendo impuestos, sabíamos que dábamos sobornos, sabíamos que estábamos causando contaminación ambiental. Traer escuchó. Entonces mi disculpa no es solo por el uranio, es por 15 años de explotación. Traer sonrió por primera vez. Señorita Williams, gracias. La honestidad siempre se aprecia. ¿Qué pasa ahora? Ahora el proceso legal continuará, pero su honestidad será tomada en cuenta en la corte. Sarah se sintió esperanzada. ¿Qué opina sobre la compensación? La compensación no es solo dinero. Inviertan en Burkina Faso, en hospitales, escuelas, carreteras, cosas que la gente necesita. Esto se puede hacer. Pero tengo una condición. ¿Cuál es? La gestión de su empresa cambiará. Heinrich, Margaret, David, todos deberán renunciar. Sarah se sorprendió. No puedo decidir esto. Entonces, hablé con ellos. Cuando Sarah regresó a Bruselas, había una gran crisis en la sede de la empresa. Heinrich, Margaret y David habían visto las grabaciones de la reunión de Sarah con Traer. Sarah, dijo Heinrich enojado, nos traicionaste. Dije la verdad. Te disculpaste por 15 años de explotación. Admitiste que dimos sobornos y evadimos impuestos. Margaret añadió, ahora usarán estas palabras en nuestra contra en la corte. Sarah objetó. De todos modos las habrían usado. Al menos fuimos honestos. David explicó la situación legal. Las confesiones de Sarah hicieron nuestra situación más difícil. Pero también hay un lado positivo. ¿Cuál es? La honestidad se considera un factor atenuante en la corte. Las penas podrían reducirse. Heinrich estaba curioso. Más, dijo Traer, quiere compensación. Por o no dinero, inversión, hospitales, escuelas, carreteras. Esto es aceptable. Tiene una condición más. Todos miraron a Sarah. Cambio de gestión. Heinrich, Margaret, David. Todos deberán renunciar. Hubo silencio en la sala. Heinrich se levantó. Esto es inaceptable. Yo fundé esta empresa y ustedes hundieron esta empresa, dijo Sarah.
robando África durante 15 años. Margaret intervino. Sarah, tú también eres parte de la empresa. Tú también eres responsable. Lo sé. También renunciaré. David se sorprendió. Si todos renunciamos, ¿con quién continuará la empresa? Con jóvenes gerentes, aquellos con registros limpios. Hinrich negó con la cabeza. ¿Esto es suicidio? No. Esto es renacimiento. En ese momento sonó el teléfono de Sarah. La BBC, señorita Williams. Su reunión con el presidente Traore causó gran repercusión. ¿Puede darnos una entrevista? Por supuesto. Después de colgar, miró a los demás. Los medios quieren entrevistarnos. Esta es una oportunidad. Hinrich no entendió. ¿Cómo es una oportunidad? Una oportunidad para contar nuestra historia correctamente. Una oportunidad para mostrar nuestro arrepentimiento. Nuestra voluntad de cambiar. Margaret estaba escéptica. ¿Y si empeoramos las cosas? Ya estamos hundidos. No puede empeorar. David calculó, en realidad Sarah tiene razón. Si vienen los medios, el valor de las acciones podría recuperarse. Hinrich pensó que sus opciones eran limitadas. Está bien, dijo finalmente. Daremos la entrevista, pero solo tú hablarás, Sarah. ¿Por qué solo yo? ¿Por qué tú hablaste con Traore? Tienes credibilidad. En la transmisión en vivo de BBC World Service, Sarah Williams estaba sentada en el estudio. Frente a ella estaba el experimentado periodista Stephen Sacker. Señorita Williams, sus confesiones sobre las operaciones de 15 jacos de Goldmine International en África sorprendieron al mundo. ¿Puede contarnos los detalles? Sarah respiró hondo. Stephen, nuestra empresa afirmó que solo estaba haciendo minería de oro en Burkina Faso, pero la realidad era muy diferente. ¿Qué tan diferente? Estábamos haciendo contrabando ilegal de uranio. Estábamos causando contaminación ambiental. Estábamos evadiendo impuestos. Estábamos dando sobornos. ¿Sabía usted personalmente de esto? No sabía todos los detalles, pero tenía sospechas. Y no investigué mis sospechas. ¿Por qué? Porque era rentable. La empresa estaba creciendo. Las acciones subían. No. Lo cuestioné. Stephen profundizó más en el asunto. ¿No se dio cuenta nadie durante 15 años? Hubo quienes se dieron cuenta. Grupos ambientales locales, periodistas africanos, organizaciones de la sociedad civil, pero no los tomamos en serio porque no tenían el poder para hacer oír sus voces. Los medios occidentales no los escuchaban. ¿Cómo cambió la situación el movimiento del presidente Traore? Sarah sonrió. El presidente Traore mostró el poder del liderazgo africano, deteniendo camiones disfrazado de campesino. Este fue un símbolo muy poderoso. ¿Símbolo o acción real? Ambos mostró su poder y reveló la evidencia. Stephen hizo la pregunta principal. ¿Qué hará ahora su empresa? La gestión cambiará completamente. CEO, CFO, asesor legal, todos renunciarán. ¿Y tú? Yo también. Después de eso, haremos inversiones de compensación en Burkina Faso en hospitales, escuelas, carreteras, cosas que la gente necesita. ¿Es suficiente? Sarah pensó. No es suficiente. Nada puede devolver los 15 años de daño, pero es un comienzo. Stephen hizo la última pregunta. ¿Cuál es tu mensaje para otras empresas que operan en África? Sé transparentes. Sean honest. Los líderes africanos ahora son fuertes contra ustedes. Después de que terminó la entrevista, Sarah regresó a su hotel. Su teléfono no dejaba de sonar. CNN, Al Jazeera, France 24. Todos querían entrevistas. Pero la llamada más importante vino de Hinrich. Sarah, después de la entrevista de la BBC, nuestras acciones subieron un 23%. Sarah se sorprendió. ¿Cómo es posible? La Honest dio sus frutos. Los inversionistas entendieron que habría una limpieza en la empresa. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, porque ahora tenemos un presupuesto para la reestructuración. 3 meses después, en la capital de Burkina Faso, Ouagadougou, se llevaba a cabo una ceremonia sin precedente. La nueva dirección de Goldmine International, dirigida por la CEO británica africana de 25 años, Amanda O, se disculpaba con la gente de Burkina Faso y lanzaba inversiones de compensación. El presidente Traore habló en la ceremonia. Esta ceremonia no es solo una disculpa de una empresa. Esta es la redefinición de las relaciones entre África y Occidente. Amanda Obi respondió, presidente Traore. Su valentía cambió, no solo nuestra empresa, sino todo el sector. Los proyectos anunciados en la ceremonia fueron impresionantes. $50 millones para un complejo hospitalario, $75 millones para un campus educativo, $100 millones para inversión en carreteras e infraestructura, $25 millones para un programa de restauración ambiental,
Pero el cambio más importante fue en otro lado. La nueva política de la empresa era en todas las operaciones mineras transparentes. La gente local como socia, normas ambientales, pagos de impuestos internacionales completos y regulares. Anamanda Ou explicó, Goldmine International ya no es una empresa colonial, sino una empresa de asociación. Esta declaración resonó no solo en Burkina Faso, sino en toda África. Otras empresas mineras que operan en Mali, Níger, Chad, comenzaron a imitar el modelo de Goldmine. El CEO de British Gold, James Morrison, anunció en una conferencia de prensa en Londres, el efecto Trare cambió todo el sector. También estamos haciendo nuestras operaciones transparentes. Anglo African Resources dio un 30% de participación a la gente local en sus operaciones en Mali. Northern Mining comenzó un programa de restauración ambiental en Chad. Este cambio no se limitó al sector minero. Las empresas agrícolas, las de telecomunicaciones, las energéticas, todos los sectores que operan en África enfrentaron el efecto Trare. 6 meses después, se celebraba la cumbre de la Unión Africana en Addis Abeba. A los líderes de 54 países africanos discutían el movimiento de justicia de recursos que Trare había comenzado. El presidente de Kenia, William Ruto, en su discurso inaugural dijo, la valentía del presidente Trare inspiró a todo nuestro continente. Ahora somos los verdaderos dueños de nuestros recursos. El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, agregó, petróleo, gas, minerales. La riqueza de África debe servir a los hijos de África. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, también apoyó a la era colonial ha terminado. Ha comenzado la era de la asociación. Pero Trare dio el discurso más impresionante. Hermanos, esto no fue solo detener un convoy de camiones. Esto fue escribir historia, innovación de pie en la sala. Durante 15 años, los camiones pasaron por nuestro país. Todos vieron. Nadie los detuvo porque creíamos que éramos impotentes. Pero ese día aprendimos que el poder no está en las armas, sino en el coraje. Un hombre de pie en medio de la carretera hizo que las empresas de $1.000 millones se arrodillaran. Esta es la prueba del poder de African Trade, continuó. Ahora ha comenzado un cambio en todo el continente. En Mali, Níger, Chad, Kenia, en todas partes. Las empresas están cambiando sus políticas porque ahora saben que los líderes africanos han abierto los ojos. Después del discurso, 54 líderes de países firmaron la Declaración de Justicia de los Recursos de África. La declaración incluía estos principios en los recursos naturales de África. Deben servir principalmente a los pueblos africanos. A las empresas extranjeras deben establecer asociaciones transparentes y justas en la protección ambiental. Es el estándar mínimo. La evasión de impuestos y los sobornos tienen cero tolerancia en prioridad al empleo local. Esta declaración causó un efecto de terremoto en la economía internacional. Las acciones africanas se desplomaron en la Bolsa de Valores de Londres. El índice CAC 40 cayó en París. El sector minero entró en pánico en Nueva York, pero al mismo tiempo surgieron nuevas oportunidades. Las empresas que operaban de manera transparente salieron a la luz en el mercado africano. Las empresas que establecían asociaciones locales vieron aumentar el valor de sus acciones. Las empresas que usaban tecnologías respetuosas con el medio ambiente ganaron nuevos contratos. Exactamente un año después, en esa polvorienta carretera de Burkina Faso hubo un cambio monumental. El lugar donde Trare detuvo los camiones ahora se llamaba Plaza del Coraje. Se erigió una estatua de bronce en el centro de la plaza. Un campesino de pie en medio de la carretera, con una azada en la mano, determinación en sus ojos, LA Inscription. En la base de la estatua decía, el coraje de una persona puede cambiar el mundo. Ibrahim Traoré Keduaribuduhampat. Ese día se celebró una ceremonia de inauguración en la plaza. Miles de ciudadanos de Burkina Faso participaron. Traoré habló frente a la estatua. Esta estatua no es para mí. No es para todo el coraje de África. Cuando me paré en medio de la carretera ese día, no solo estaba deteniendo un camión, estaba deteniendo una mentalidad. La mentalidad de que los africanos son impotentes, la mentalidad de que las empresas extranjeras son intocables, la mentalidad de que el cambio es imposible. La multitud aplaudió con entusiasmo. Ahora, un año después, cuando vemos lo que ha cambiado, Traoré compartió las cifras. Goldmine International invirtió $250 millones en Burkina Faso. Se abrieron 12 hospitales, se construyeron 67 escuelas, se pavimentaron 340 kilómetros de carreteras, se crearon 8.500 oportunidades de empleo. Y lo más importante, los ingresos mineros de Burkina Faso aumentaron un 340%. La multitud
dio una ovación de pie. Pero no. Solo Burkina Faso en toda África cambió. Los ingresos mineros en Mali aumentaron un 180%. Los contratos de uranio en Níger fueron renegociados. Los ingresos por petróleo en Chad aumentaron 95%. El sector del diamante en Botsuana se volvió transparente. Esta es la victoria de África. En la ceremonia, la CEO de Goldman International, Amanda O, también habló. Presidente Traore, la valentía que mostró ese día no solo cambió nuestra empresa, sino todo nuestro sector. Ahora, Goldman International es la empresa minera más transparente de África, y estamos orgullosos de ello. Amanda compartió las cifras. En el último año, hicimos nuestras operaciones transparentes en 15 países. Pagamos $2.3 mil millones en compensaciones a la gente local. Empleamos a 47,000 trabajadores locales y gastamos $890 millones en restauración ambiental. A cambio de estas inversiones, el valor de nuestra empresa aumentó un 45%, porque aprendimos que la honestidad es la estrategia más rentable. La ceremonia en Burkina Faso fue transmitida en vivo en 147 países, 67 millones de espectadores en BBC World, 89 millones de espectadores en CNN International, 34 millones de espectadores en Al Jazeera. El hashtag TraoreFact recibió 1.000 millones de interacciones en redes sociales. La cita más compartida en Twitter: el coraje de una persona puede cambiar el mundo. El reto Nkura Challenge comenzó en TikTok. Las personas estaban exponiendo la corrupción en sus propios países. Millones de publicaciones fueron compartidas en Instagram con el hashtag AfroCarism. Los artículos sobre ética empresarial africana se volvieron virales en LinkedIn. Pero el mayor impacto fue en el ámbito político. En Washington comenzó a discutirse en el Congreso la Ley de Justicia de los Recursos de África. En Bruce, el Parlamento Europeo aprobó la Ley de Reforma de la Asociación con África. En Pekín, el gobierno chino estableció nuevas reglas de transparencia para el proyecto de la Franja y la Ruta. En Moscú, Putin revisó su estrategia para África. Después de la ceremonia esa noche, Traore ofreció una cena privada en el Palacio Presidencial. Los invitados incluyeron a Amanda O, CEO de Goldman, Sarah Williams, exdirectora de PIA, ahora consultora de África, Klaus Weber, exconductor de camiones, ahora activista por la transparencia, Wilhelm Hoffmann, ex jefe de seguridad, ahora experta en conciencia sobre radiación, la DRA, Aminata Arago, experta en radiación, Osman Dao, jefe de inteligencia, Mahari Kabor, jefe de seguridad. Durante la cena, Klaus se acercó a Traore. Señor presidente, cuando lo vi por primera vez ese día, pensé que solo era un campesino. Traore sonrió. Era un campesino. La tierra era la tierra de este país, y la asada era la asada de la justicia. Wilhelm también añadió: me disculpo por haberle apuntado con un arma. No te disculpes, Wilhelm. Solo estaba siguiendo órdenes. Ansara habló. Señor presidente, lo que hizo ese día no se detuvo ahí. Cambió todo el mundo. No lo cambié, Saran, revelé la verdad. La verdad. Amanda estaba curiosa. Señor presidente, ¿no tuvo miedo cuando decidió detener los camiones ese día? Traore pensó por un momento. Tuve miedo, pero no debes confundir el miedo con el coraje. ¿Qué quiere decir? El coraje no es la ausencia de miedo. Es lo correcto a pesar del miedo. La doctora Urago preguntó. Estos camiones habían pasado durante 15 años. ¿Por qué intervino ese día? Porque ya era suficiente. La gente sufría, la tierra se estaba contaminando, nuestros recursos estaban siendo robados. ¿No pensó qué diferencia podría ser una sola persona? Traore miró hacia arriba. Doctora Urago, la historia siempre ha cambiado con individuos. Gandhi fue una persona. Mandela fue una persona. Martin Luther King fue una persona, pero usted es un jefe de Estado. Cuando me paré en esa carretera ese día, no era un jefe. Solo era un padre. Un padre preocupado por el futuro de su hija. Marie preguntó sobre los marcos que no capturó. Señor presidente, ¿no estaba realmente preocupado ese día? Por supuesto que estaba preocupado, pero a veces las preocupaciones no pueden interponerse en el camino del coraje. Usman preguntó algo como un secreto de Estado. Señor presidente, ¿cómo obtuvimos la información sobre el uranio? Traore sonrió. En 18 meses de trabajo de inteligencia, se investigaron todos los detalles, pero el riesgo era muy grande. El riesgo era grande, pero no hacer nada era un riesgo aún mayor. Al final de la cena, Klaus hizo un emotivo discurso. Señor presidente, ese día no solo detuvo los camiones, detuvo mi vida. ¿Cómo? Fui expuesto a radiación durante 15 años. Me enfermé. Pero gracias a usted, recibí tratamiento, agregó Wilhelm. Y ahora estamos dando capacitación en concienciación a otros conductores. Amanda dijo la última palabra. Presidente Traore, su coraje no solo cambió una empresa, cambió todo un sector, ¿no? Todo un continente. Traore se levantó y levantó su copa. Esta copa no es para el coraje, esta copa es para el futuro.
para el futuro en el que los hijos de África vivirán en un mundo justo. Y esta copa es para la esperanza de que nunca nos rendiremos. Todos se levantaron y levantaron sus copas en por el futuro. 2 años después, la Escuela de Negocios de Harvard comenzó a enseñar un curso llamado el Estuji Uji Kazu Trari. Se abrió un programa de liderazgo en coraje en Stanford. Se estableció una cátedra de justicia económica africana en Oxford. Se creó un departamento de ética empresarial poscolonial en la Sorbona. La historia de Trare fue enseñada en escuelas de negocios de todo el mundo. Pero la lección más importante se enseñó en Burkina Faso. En la historia contada a los niños de primaria fue: había una vez, en una carretera polvorienta, un valiente campesino se detuvo. Los camiones pasaron, las bocinas sonaron, pero él no se movió porque lo sabía. A veces, el detenerse de una persona cambia el mundo. Y ese día, el mundo cambió porque el coraje es contagioso. Comienza con una persona se extiende a todos. Y ningún poder puede detener el coraje. Esta historia se contó no solo en Burkina Faso, sino en toda África, en Mali, Níger, Chad, Kenia. En todas partes, los niños reciben la misma lección. Tú también puedes ser valiente. Tú también puedes marcar la diferencia. Tú también puedes cambiar el mundo. Y realmente lo estaban cambiando. Un niño de 10 años comenzó un proyecto ambiental en su escuela. Un joven de 15 años organizó una campaña de limpieza en su aldea. Un estudiante universitario de 20 años investigó la transparencia corporativa. El coraje se transmitía de generación en generación, y cada nueva generación era más valiente que la anterior. Esta historia no tiene fin porque el coraje nunca termina. En el coraje crece, en el coraje se propaga. Y el coraje cambia el mundo. En esa carretera polvorienta, en ese día soleado, un hombre se detuvo. Solo se detuvo, y el mundo cambió. Porque a veces, lo único que se necesita para el cambio es detenerse, tener coraje y decir la verdad. Esta historia termina, pero el coraje continúa en todas partes. Siempre, para siempre. Gracias por ver. No olvides dar me gusta y suscribirte para más videos como este.